Chicos, necesito que me digan si ven mi pantalla. Doctor, sí se puede observar su pantalla. Buenas noches. Ok, muy bien. Bien, vamos a hablar sobre lo que viene a ser trastorno de movimiento. Esto lo han clasificado en 1 y en 2. Vamos a tocar por ahora el 1 y pues más tarde el 2, ¿no? Aquí quiero que observen este video de acá. Vamos a apagar eso, pero solo el video. ¿Vieron la caminata? ¿Ven la estabilidad que tiene la paciente? ¿Alguien me puede decir, o si alguna vez ha visto esta patología? ¿Nadie? Bien, eso es una ataxia cerebelosa, es una ataxia cerebelosa. Bien, entonces es lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Las ataxias en realidad son, chicos, un montón de patologías y tienen muchas causas en sí, ¿no? La ataxia podemos encontrar distintas enfermedades. Acá, como podemos ver, pues es una alteración en la coordinación de los músculos voluntarios, ¿no? En el movimiento. Lo vamos a encontrar tanto en la descomposición como haber una dismetría, puede haber una disdiacocinesia, puede haber un temblor de acción o intencional, ¿no? Acá, más abajo les estoy poniendo, algunos tienen un inicio agudo, lentamente progresivo, como las ataxias espinocerebelosas, que son mayormente de origen genético. Pero también hay ataxia que tiene un inicio agudo, como por ejemplo los infartos. ¿A qué nivel sería el infarto que tenga una ataxia aguda? Jonathan. Doctor. Nadie. Bueno, es a nivel de cerebelo, ¿no? También, por ejemplo, hemorragias a nivel cerebeloso podrían generar ataxias o infecciones cerebelosas, ¿no? Chicos, otra vez vimos en infecciones, ¿cuál de los agentes etiológicos afecta al cerebelo? ¿Nadie? Bien. También tiene un inicio subagudo generalmente de trastornos infecciosos o inmunológicos, ¿no? Acá lo que vamos a encontrar en estos pacientes son, por ejemplo, una marcha alterada, como vimos fácilmente en el video, dificultad para subir y bajar escaleras. La paciente, por ejemplo, tiene dificultad para poder caminar, ¿no? Se suelen agarrar de las barandillas para poder caminar, pues obviamente van a tener bastante dificultad para correr. También tienen dificultad para caminar, ya sea con tacones altos o inclusive con pies descalzos, ¿no? Generalmente podemos encontrar lateropulsión, que esto quiere decir que se van tanto a un al lado derecho o al lado izquierdo, ¿no? Y generalmente pues van con caídas frecuentes. También podemos encontrar, por ejemplo, pacientes que tienen disartria. ¿Cómo se llama esa disartria? ¿Alguna vez escucharon la disartria que tiene un paciente con ataxia cerebelosa o con un compromiso de cerebelo? Disartria escándida, ¿no? También podemos encontrar visión borrosa, ¿no? Pero en estos pacientes nosotros tenemos que preguntar o averiguar con cuál de todos estos síntomas podría estar acompañando. Por ejemplo, muchas ataxias acompañan de neuropatías periféricas o podemos encontrar parkinsonismo, dificultad para el sueño, también sin síntomas autonómicos. También convulsiones, como por ejemplo viene en el SCA10, ¿no? Pérdida de audición o alteraciones o antecedentes familiares, ¿no? Y también hay que preguntar sobre la exposición a toxinas o medicamentos de reciente consumo, ¿no? Las causas de ataxias, pues un montón. Acá vemos como causas agudas de ataxias cerebelosas que se suelen presentar en minutos o pocos días. Por ejemplo, encontramos la etiología vascular, ¿no? Que son las ACVs, tanto isquémicos como hemorrágicos. También podemos encontrar acá la esclerosis múltiple, que son pues un poco más, que se suele presentar en días, ¿no? También encontramos la encefalopatía de Wernicke, que también cursa con ataxia. Encontramos las ataxias subagudas, por ejemplo, ya tumores cerebrales, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que recuerden que se caracteriza por presentar ataxias también. Vamos a encontrar también degeneración cerebelosa por
generalmente para neoplásicos, ¿no? Y las crónicas, pues acá encontramos a la cabeza las genéticas, ¿no? Ataques episódicas genéticas. También encontramos otras enfermedades mitocondriales o la atrofia multisistémica, que también lo vamos a ver, ¿no? Muy bien, en realidad, como le mencioné, ataxia, pues un montón de patologías que puede ocasionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar en estos pacientes? Uno, los ojos. En este caso, tenemos que evaluar con la mirada fija. Otro, tenemos que estos pacientes hacer que miren hacia a un lado de forma extrema. Tenemos que tener que hacer un seguimiento ocular y los movimientos sacádicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en estos pacientes, al evaluarlo o hacerle seguir con la mirada, podemos observar nistagmo, ya sea horizontal o vertical, cuando le hacemos una mirada extrema, ¿no? Generalmente, cuando encontramos un nistagmo multidireccional, ¿a qué nivel estaría la lesión? Hablamos de una lesión central o periférica en un nistagmo multidireccional. ¿Alguien? ¿Nadie? Es a nivel central, doctor. Claro, a nivel central, ¿no? Un nistagmo multidireccional a nivel central, ¿no? Muy bien. También podemos encontrar movimientos sacádicos lentos. Podemos encontrar oftalmoplegia, oftalmoparesia, tosis palpebral cuando hay compromiso de nervios craneales, ¿no? Como ustedes ven, a un costado pues hay una tipo de ataxia cerebelosa que puede ser característico de ciertas enfermedades, ¿no? Otro que tenemos que evaluar en estos pacientes es el habla, ¿ya? El habla. Como les estaba mencionando, ellos tienen una disartria escandia, ¿no? O lo conocen como disartria cerebelosa también. Tenemos que evaluar los movimientos de la mano. En estos conocemos las pruebas clásicas, como pueden ser prueba dedo, nariz, dedo, prueba de los dedos, movimientos alternantes, pues también los rápidos que vendrían a ser la diadocasinesia, ¿no? Que estos pacientes pueden presentar, ¿no? Otro, también tenemos que evaluar lo que viene a ser la pierna, la prueba talón-tobillo, talón-espinilla, pues esto se encuentra generalmente alterado, ¿no? Y la marcha, ¿no? La marcha, que generalmente suelen tener una lateropulsión con una base ancha o base de sustentación bastante amplia, ¿no? Dentro de lo que tenemos que evaluar el diagnóstico para las ataxias o para poder diagnosticar, pues hay una serie de exámenes que se le tienen que pedir a estos pacientes. Como ustedes ven, dentro de estos exámenes viene a ser la resonancia magnética, ¿no? Y también de médula. Tenemos que realizar en muchos pacientes punción lumbar, también un perfil tiroideo. También tenemos que pedir a estos pacientes serológicos. También tenemos que pedir inclusive dosajes, ¿no? De vitamina B12. Como ustedes ven, pues hay un montón de exámenes que se suele pedir a estos pacientes, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico inclusivo, ¿no? Acá encontramos, por ejemplo, anticuerpos para neoplásicos, como el anti-HU, anti-RO, anti-O, ¿no? Que también se suele ver en estos pacientes, ¿no? Acá ven la imagen. ¿Alguien me puede decir qué es lo que observan? Enfóquense en el cerebelo. Nadie. Bueno, acá pues se ve una atrofia del cerebelo, ¿no? Bastante marcado en realidad, bastante marcado. De igual forma acá se ve una atrofia cerebelosa en estos tres primeros, ¿no? Aquí en abajo, podemos acá, fíjense, las folias del cerebelo pues están bastante amplias, ¿no? Bastante amplias. Y acá evidenciamos el signo de la cruz, ¿no? Que se suele ver en la atrofia multisistémica, ¿ya? Que se suele ver eso en la atrofia multisistémica, el signo de la famosa cruz. Entonces, son algunos exámenes que nosotros podemos ver o buscar en lo que viene a ser las ataxias, ¿no? Aquí, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Alguien, chicos? Ay. Pues acá lo que se ve es una atrofia de lo que viene a ser la médula, ¿no? La médula se ve. Pues acá vemos una pequeña atrofia de lo que viene a ser la médula, que también se suele ver en las ataxias espinocerebelosas, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser la resonancia magnética, vamos a encontrar, por ejemplo, atrofia cerebelosa, que en estos casos podemos encontrar en la ataxia de Friedreich, ¿no? Que es una ataxia
que es la principal a nivel mundial, que la que se encuentra, ¿no? Pero también podemos encontrar otras patologías como, por ejemplo, atrofia de lo que viene a ser la médula espinal cervical, ¿no? También la misma ataxia de Friedreich, que se suele ver, ¿no? A nivel de lo que viene a ser encefalopatía Wernicke, podemos encontrar hiperintensidades a nivel periaqueductal, a nivel del tálamo, inclusive a los cuerpos maminares, que es bastante característico, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Otro, acá vemos lo que vimos esa vez, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que vamos a encontrar pues hiperintensidades a nivel de la corteza, a nivel de ganglios, a nivel de tálamo, como habíamos visto en las imágenes previas en la clase anterior, ¿no? Las ataxias pueden ser autosómicas dominantes, como vemos acá las ESCAs, ESCA1, ESCA2, que son ataxia espinocerebelosa, cada uno en realidad pues con una alteración genética propia y en este caso pues con una clínica en especial. Por ejemplo, encontramos en la ataxia 8 pues podemos encontrar hiperreflexia, ¿no? O en la ataxia 17 podemos encontrar demencia, corea, distonía, ¿no? Otro que vamos a encontrar acá, la 10, epilepsia, ¿no?, que son algunos de los síntomas como que pueden ir estos pacientes, ¿no? También encontramos parkinsonismo en algunos pacientes que pueden tener ataxia, que puede ir con algunos de estos síntomas en estos pacientes. También encontramos las ataxias autosómicas recesivas. Como pueden ver, son un montón de patologías dentro de lo que vienen a ser las ataxias. Pero sin embargo, lo que más se ha visto aquí, al menos en Perú, lo que sí se ve son las ataxias autosómicas dominantes, ¿no? Autosómicas dominantes. Bien, para el tratamiento, pues chicos, en realidad solamente es tratamiento según lo que tú puedes encontrar. Si es una encefalopatía de Wernicke, pues le pones vitamina B1, ¿no? Hay algunos que se asocian a una ataxia, a una sensibilidad al gluten, pues dieta libre en gluten, ¿no? Pero generalmente las ataxias no tienen un tratamiento específico, en este caso no hay un tratamiento. Se puede dar en algunos ataxias, por ejemplo, para neoplásicas o que están asociados a cáncer, inmunoglobulina o recambio plasmaféresis, ¿no? Pero no hay tratamiento. Como vieron en el primer video, pues básicamente es rehabilitación que se puede dar en estos pacientes, pero también no suele ser pues un tratamiento definitivo, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, algunos otros tipos de tratamiento que se le podría dar, el Riluzole, que se podría dar en unos pacientes, o la coenzima Q10 también en algunos pacientes, pero básicamente todos los tratamientos son de soporte, ¿no? Ahora, pasemos rápidamente a ver lo que es temblor. Dentro de temblor, seguramente han visto muchas clasificaciones, pero esta clasificación es lo que estamos manejando desde este año 2026. Había sido publicado en el 2018 también, pero lo vemos por dos ejes, ¿no? O eje 1, eje 2. Dentro de esto, en el eje 1, las características clínicas que tenemos que evaluar lo que viene a ser la anamnesis, tenemos que evaluar lo que viene a ser la clínica y los síntomas asociados, ¿no? La edad de inicio, la distribución corporal, si es focal, segmentario, en mi cuerpo generalizado, la frecuencia del temblor. La frecuencia del temblor se suele sacar con electromiografía, ¿ya? Eso lo determinamos mediante electromiografía. Y encontramos los síndromes de temblores, ¿no? Hay temblor de acciones, por ejemplo, el temblor esencial, o un temblor aislado de reposo. Acá tenemos otro tipo de temblor, como por ejemplo el disautonómico, el parkinsoniano, intención, el temblor de Holmes. Y dentro de lo que viene a ser el eje 2, hablamos sobre lo que viene a ser las etiologías y síndromes, ¿no? Generalmente adquirido, genético, idiopático, familiar o esporádico. Esto pues lo puedan revisar mucho más. También hay la literatura de esto, que es justamente lo que actualmente en este año pues debería empezar a manejarse, ¿no? Pero hablemos un poco de temblor, ¿cómo lo vamos a definir? Pues son movimientos involuntarios, rítmicos y oscilatorios, ¿no? Que esto suele ser alrededor de un plano central, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver en estos temblores? Lo podemos clasificar según la velocidad, la región que ha sido afectada, brazo, la voz, la cabeza, en que han visto seguramente en algún momento pacientes que tienen temblor en la cabeza. Tenemos que ver el estado de acción, si es en reposo o en acción, enfermedades asociadas, en este caso, por ejemplo, hipertiroidismo o
También podemos encontrar la región del cerebro que se encuentra implicada, por ejemplo, ganglios basales o el cerebelo. Por esto lo podemos realizar con una resonancia magnética, ¿no? Acá una clasificación. Normalmente el temblor tenemos que verlo en dos formas, uno en reposo y otro en acción. El típico temblor de reposo, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y en la acción, pues el postural, el cinético, el específico de las tareas o el isométrico, ¿no? Entonces, acá básicamente tenemos que ver dónde suele predominar el temblor, si es un temblor de acción o un temblor de reposo. Generalmente, chicos, temblor de reposo, Parkinson en la cabeza, y todo lo demás, temblor de acción. La evaluación de esto tenemos que realizar una historia clínica. En estos pacientes tenemos que tratar de ser precisos cuándo inicia el temblor o cuándo nota el temblor. Lo otro tenemos que ver o determinar si es de acción o de reposo y ver qué parte está afectado, ¿no? Qué parte del cuerpo puede estar afectado. Puede ser un brazo, inclusive hasta medio cuerpo. Puede ser la cabeza o lo mandibular también, ¿no? El examen que debemos hacer a estos pacientes, pues generalmente con los brazos extendidos, ¿no? Hacia adelante. Tenemos que de igual forma realizar la maniobra de dedo, índice, dedo, para poder ver qué tipo de temblor puede ser en estos casos, ¿no? También podemos evaluar el temblor en reposo, ¿no? Por ejemplo, el brazos y las piernas, o el temblor ortostático, ¿no? También tenemos que evaluar la cabeza, la mandíbula, si presenta pues temblor a ese nivel, ¿no? Dentro de los temblores, uno de los más frecuentes es el temblor esencial, ¿no? Esto es un temblor cinético, generalmente o de acción, que lo pueden presentar, por ejemplo, muchos pacientes cuando están comiendo, lo manifiestan como si pues no pueden llegar la comida hacia la boca, no puede llegar la comida, o inclusive derraman lo que vienen a ser los alimentos, ¿no? Generalmente el temblor esencial suele ser asimétrico en la mayoría de los casos. 50% tiene un componente intencional, o sea, empeora cuando va a llegar a un blanco, por ejemplo, les estaba mencionando, pues llevar la comida hacia la boca, ¿no? También puede haber un temblor postural. Los brazos tienden a desequilibrarse como si estuviesen balanceando, ¿no? Otros signos que podemos encontrar en algunos casos, pues generalmente ataxia de la marcha. Y estos temblor esencial puede comenzar después de los 60 años o antes de los 40 años, ¿no? Y también podemos encontrar, por ejemplo, temblor esencial a nivel del cuello. Estos pacientes ponen como no, o como sí, o a nivel de la mandíbula, ¿no? Con la boca abierta. Seguramente pues lo habrán evidenciado. Acá vamos a ver este video. A ver, aquí. Ven, fíjense, los brazos están extendidos, ¿no? Y es un balancín, ¿no? Como balancear sus manos, ¿no? Pues es un temblor esencial bastante brusco, ¿no? Y fíjense cuando hace la prueba de índice, pues empeora cuando lleva el objetivo, ¿no? Empeora mucho más, ¿no? Mucho más, ¿eh? Lleva y empeora ahí, empeora, ¿no? Lleva y empeora. Y cuando coge los objetos también, ¿no? También. Por ahí muchos pacientes refieren pues que no pueden llevar la comida. Y fíjense cuando está en reposo, no hay temblor. Discreto ahí que pueden observar cuando mueve, pero si no mueve nada, pues efectivamente no hay ningún tipo de temblor, ¿no? El temblor esencial tienen que hacer los diagnósticos diferenciales con múltiples patologías, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, o el temblor histónico, un temblor psicógeno, temblor funcional, o aquellos temblores ligados a enfermedad de Wilson también que puede estar presente, o el temblor de neuropatías, ¿no? En cuanto se refiere al tratamiento, pues como primera opción, propanolol y primidona, atenolol y metropolol. Aquí en el hospital tenemos propanolol. En algunos pacientes lo solemos dar siempre y cuando ya el temblor sea bastante incapacitante, ¿no? Como segunda opción podemos optar topiramato, gabapentina o clonazepam, ¿no? Una tercera opción, dependiendo, por ejemplo, temblores mandibulares, podríamos usar toxina botulínica, ¿no? Y otro tipo de tratamiento pues viene a ser la estimulación cerebral profunda, ¿no? Que es un tipo de tratamiento pues que se ha visto buenos resultados en estos casos. Acá, por ejemplo, vemos un temblor fisiológico aumentado.
este temblor fisiológico momento es otro tipo de temblor, que es una respuesta temporal irreversible. Puede estar asociado a factores externos, generalmente, por ejemplo, estrés, cafeína, medicamentos. En este caso, pues a veces cuando las personas se estresan, pues empiezan a tener este tipo de temblor, ¿no? O quizás alguno de ustedes lo ha presentado debido a que toma café, ¿no? Quizás lo ha presentado uno de ustedes. Ocurre en las manos en casi todas las personas, como les estaba mencionando. La frecuencia puede ser amplitud pues baja, ¿no? Y pues no suele afectar el cuello. Si lo afecta, pues sería patológico, ¿no? El tratamiento suele ser con pranolol a una dosis baja, ¿no? O también se le puede dar benzodiazepinas. Otro tipo de temblor es un temblor iniciado por fármacos o por fármacos, como por ejemplo el valproato, que se suele ver, o la levotiroxina, que podemos encontrar con unos pacientes que son hipotiroidismo. Al darle pues mucha levotiroxina podemos llevar a un estado contrario a hipertiroidismo, ¿no? Y ahí se puede ver también estos temblores, ¿no? Por eso es que se tienen que preguntar a estos pacientes en qué momento inició el fármaco, si está asociado al inicio del fármaco y al inicio del temblor, ¿no? Que puede estar asociado a eso. El tratamiento, pues suspendemos el medicamento, si no se puede, podríamos dar beta bloqueadores como opción de tratamiento. El temblor de reposo, chicos, típico de Parkinson, ¿no? Típico de Parkinson. Esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá vemos un temblor cerebral. Me quiero mostrar en las imágenes. Fíjense cómo tiene una dificultad para llegar a los objetivos, ¿no? Una dificultad. Lo mueven y pues tiene dificultad. También se ve, ¿no? Y acá el temblor de Holmes, un temblor rural. Fíjense que son afectaciones tanto de musculatura proximal como distal, ¿no? Un temblor de Holmes. Muy bien. Esa es la primera parte. Ahora pasemos a la segunda parte. Trastornos de movimientos. Aquí está incluido el Parkinson, chicos. ¿Logran ver mis diapositivas, por favor? Sí, doctor, sí se ve. ¿Alguien? Chicos, me mencionan, por favor, porque pues no sé si están ahí o no están, porque diapositivas no los voy a pasar. Sí, se observa. Sí, se observa. ¿No? Bien, entonces la enfermedad de Parkinson, ¿no? En este caso ya había una descripción pues en la antigüedad de Hipócrates, ¿no? Había las primeras descripciones en el año 400 antes de Cristo, ¿no? Charcot define la enfermedad de Parkinson en 1880, ¿no? Acá les he dejado un link, este link está en rojo, pueden acceder. Considero que está la evaluación de Parkinson bastante precisa. Entonces, al menos si es que no lo han visto anteriormente o pacientes con Parkinson o no saben cómo evaluar, pues creo que pueden acceder a eso y tener pues un mejor panorama de la evaluación de pacientes con Parkinson, ¿no? Entonces, la epidemiología en estos pacientes pues suele cerrar antes de los 40, ¿no? Cuando es antes de los 40 se les conoce como Parkinson juveniles. Recién de esa edad pues puede ir aumentando más, ¿no? Generalmente a los pacientes de 65 años puede estar presentándose, ¿no? Y esto pues suele ser bastante frecuente en consulta, ¿no? Dentro de la incidencia, generalmente se presentan de 8 a 18 casos por año por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, acá en la enfermedad de Parkinson vamos a encontrar prácticamente lo que va a definir un síndrome parkinsoniano es la bradicinesia, ¿no? Y la enfermedad de Parkinson va a contener estos componentes más como la rigidez, la inestabilidad postural y el temblor. Porque la bradicinesia, chicos, no solo se ve en la enfermedad de Parkinson, sino en el famoso Parkinson Plus, ¿no? O Parkinson atípicos, que vienen a ser pues la parálisis supranuclear, la degeneración corticocerebelosa, ¿no? O la atrofia multisistémica. Acá vemos, por ejemplo, síntomas de la enfermedad de Parkinson más típicos. En este caso, vamos a encontrar
un rígido asinético, ¿no? El paciente menciona que pues están muy lentos o se tornan bastante lentos, ¿no? También encontramos disautonomías, como por ejemplo la hipotensión ortostática, que se ve bastante en estos pacientes. También más encontramos incontinencia urinaria, otro trastorno del sueño. Dicho sea de paso, los trastornos del sueño son síntomas no motores que se suelen presentar mucho más antes, y específicamente el trastorno del sueño REM, ¿no? También estos pacientes, pues debido a que hay una rigidez en las extremidades, muchos de estos pacientes cursan con dolor, ¿no? Y también pueden realizar demencia, ¿no? Acá hay que definir, ¿no? Por ejemplo, si el paciente inicia con demencia, después cursa con lo que viene a ser un Parkinson, pues esta es una enfermedad de Lewy, ¿no? O una demencia de cuerpos de Lewy. Pero si en cambio primero inicia con un Parkinson y después con una demencia, pues simplemente una demencia asociada al Parkinson, ¿no? Dentro de la fisiopatología, aquí, pues tenemos acá, recuérdense que la dopamina suele ser producida por la sustancia negra de lo que viene a ser el mesencéfalo, ¿no? De ahí va a estimular lo que vienen a ser distintos receptores, tanto D1, D2, y esto van a estimular lo que viene a ser los ganglios basales, tanto externo y interno, y lo que viene a ser el ganglio basal interno va a lo que promover el movimiento, estimulando lo que viene a ser el tálamo, ¿no? Esto pues lo pueden revisar un poco mejor a detalle. Dentro de la historia natural encontramos la etapa prefisiológica, o inclusive podemos encontrar genética. Tenemos también la etapa preclínica. Generalmente estos pacientes 10 años antes suelen presentar estos síntomas, ¿no? Que son los síntomas no motores, ¿ya? Después, posteriormente, encontramos los síntomas premotores, que son unos 5 a 10 años, ¿no? Ya después se manifiestan los síntomas y se realiza pues un diagnóstico ya 5 a 10 años después, ¿no? Y las manifestaciones pues no motoras, generalmente en ese tiempo, como les había mencionado, ¿no? Aquí encontramos distintos núcleos que participan en lo que viene a ser la enfermedad de Parkinson. Dentro de esto les había mencionado el globo pálido externo, interno, y lo que viene a ser el tálamo, ¿no? Acá el cortocircuito de la enfermedad de Parkinson, como les estaba mencionando, acá pues hay lo que viene a ser un estímulo de la dopamina a lo que viene a ser el grupo ganglio globo pálido externo y globo pálido interno, y esto se estimula lo que viene a ser la sustancia subtalámica y el tálamo, ¿no? Y esto genera pues lo que viene a ser el movimiento, ¿no? O alterar el movimiento. Bueno, esto, chicos, lo pueden revisar un poco con más detalle. Vamos a pasar porque son bastantes diapositivas. Entonces, acá vamos con lo que viene a ser el síndrome parkinsoniano, ¿no? El síndrome rígido asinético, entonces, o extrapiramidal, ¿no? Un síndrome parkinsoniano normalmente se caracteriza por bradicinesia. Entonces, a la cabeza, bradicinesia. Si se agrega ya lo que viene a ser una rigidez, un temblor o una inestabilidad postural, ese es un Parkinson. La rigidez, ¿cómo suele ser? Suele ser en rueda dentada, ¿no? Suele ser en rueda dentada. ¿Y el temblor, qué tipo de temblor es? ¿Un temblor de acción o de reposo? ¿Alguien? De reposo. Un temblor de reposo, ¿no? Muy bien. Entonces, la rigidez, como les estaba mencionando, es un aumento de tono, ¿no? Y como ven ahí, suele ser en rueda dentada, ¿no? Esto, algunos lo mencionan en rueda dentada o en tubo de plomo, ¿no? Y chicos, en realidad sí se ve, ¿no? Ustedes están moviendo el paciente y, ¿verdad? Se percibe que suele ser una rigidez en rueda dentada, ¿no? Otro, por ejemplo, acá, la rigidez que ustedes tienen que hablar y también en miembros inferiores, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a este video. Fíjense, pues lo evalúo. Es una forma de evaluar que realizan. El otro temblor que estamos viendo en este caso es un temblor de reposo, ¿no? Más de 70 pacientes tienen como primera manifestación el temblor, ¿no? Pero también hay Parkinson donde no se presenta el temblor. O sea, solamente tiene bradicinesia, rigidez y no hay el temblor, ¿no?
no existe el temblor. Acá, por ejemplo, en estos pacientes generalmente pues suele ser un temblor de 4 a 6 Hz, ¿no? Cuando le hacemos caminar a estos pacientes suelen presentar ese temblor, ¿no? En el brazo o en el cuerpo que está lesionado o afectado, ¿no? Y cuando le hacemos estresar a estos pacientes también el temblor suele manifestarse más. Una técnica que se suele usar, por ejemplo, es mencionarle los nombres de los meses al revés, ¿no? De diciembre para atrás, o pedirle pues una resta que lo realice, ¿no? Y esto hace que desencadene el temblor, ¿no? Aquí. Fíjense ese temblor, algunos lo conocen como temblor en cuentamonedas, ¿no? Pero es asimétrico el temblor, como pueden estar viendo. No es asimétrico porque lo presenta en el miembro superior derecho, ¿no? Y es un temblor en reposo, pues. Acá le pedimos que extienda la mano también. En la otra extremidad pues no se evidencia, ¿no? En la extremidad izquierda no se evidencia. Muy bien. Entonces, dentro de que lo que tenemos que realizar un diagnóstico generalmente diferencial es con el temblor esencial, ¿no? En el Parkinson es un temblor, bueno, vemos la simetría. En el Parkinson suele ser asimétrico, en cambio en el temblor esencial suele ser simétrico, ¿no? En cuanto se refiere a la amplitud, este es amplio, este es de baja amplitud, la frecuencia que lo determinamos con electromiografía. El reposo suele ser el temblor de Parkinson y el temblor esencial muy raro, ¿no? Y acción muy raro o emergente, pues en cambio en el temblor esencial, como hemos visto, sí es bastante frecuente, ¿no? Acá vamos a ver la discinesia, que es un enlentecimiento del movimiento, o una hipocinesia, que es una disminución en el movimiento y de la amplitud. Y una discinesia, pues falta de movimiento, ¿no, chicos? Esto acá. Vamos acá a ver esto de acá. Generalmente hay dos extremos, ¿no? Una bradicinesia y una cinesia, pues que carece de movimiento total, ¿no? A ver, la bradicinesia pues es un componente muy importante. Como les había mencionado, simplemente con la bradicinesia diagnosticamos lo que viene a ser un síndrome parkinsoniano. Y el síndrome parkinsoniano pues engloba un conjunto de enfermedades. Dentro de esto, la enfermedad de Parkinson. Acá vamos a pedir algunas evaluaciones, por ejemplo, golpeteo con los dedos, que le pedimos que abra y cierra los dedos, abra y cierra los puños, que realice movimientos de pronación y supinación, y vamos a ver pues que es bastante lento, ¿no? Una forma bastante práctica pues es abrir y cerrar los puños, y vamos a ver cómo de un momento a otro va a tener una hipocinesia, ¿no? Que de lo que extendía bien, posteriormente va a extender bastante lento. Acá conoce como el tamping de los dedos, fíjense. Y hay esos bloqueos. Generalmente a veces pueden encontrar esos pequeños bloqueos. Y miren ahí, pues bastante corto los movimientos, ¿no? Comparado con el otro lado nuevamente, fíjense, bastante amplio, casi normal. Pues acá bastante corto, ¿no? Bastante disculpa. La famosa bradicinesia, ¿no? Acá lo que les estaba mencionando de pronación, supinación. Ven cómo tiene esa lentitud, ¿no? Esa dificultad para hacer la pronación y supinación. En este caso, la discinesia levantarse de la silla. No puede, ¿no? Tiene una lentitud, una dificultad para poder realizarlo, ¿no? Muy bien, y en la marcha, ¿qué es lo que vemos en la marcha de estos pacientes?
Ustedes recuerdan que en la marcha tenemos movimientos automáticos, ¿no? ¿Cuáles son esos movimientos automáticos? ¿Alguien? ¿Nada? Los brazos lo balanceamos, ¿no? Al caminar. Pues en estos casos, estos pacientes, generalmente la extremidad que está afectada, pues suele estar pegado o rígido, ¿no? Acá vemos el freezing que suele producirse al inicio de la marcha. ¿Ven cómo hace esos pasos pequeños? Nuevamente aquí, lo vemos ahí, y fíjense ahí, esos pequeños pasos que lo conocen como congelamiento o freezing, ¿no? Que suele presentarse muchas veces al iniciar la marcha o al pasar por espacios pequeños, como por ejemplo por una puerta, ahí van a tener esa dificultad, ¿no? Y la inestabilidad postural. En estos casos, a los pacientes lo podemos empujar, en este caso jalar para atrás, y normalmente un paciente pues tiende a poner hasta 2 o 3 pasos, ¿no? Pero en cambio en la inestabilidad postural estos pacientes de Parkinson pueden caerse, ¿no? No tienen ese reflejo de colocar pasos hacia atrás, sino tienden a caerse, ¿no? Vamos a ver. Mira, no pone esos pasos que debería de poner, sino directamente pues se caen. Ok. El diagnóstico, chicos, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. ¿Se puede realizar prueba de levodopa? Claro que se puede realizar. Tenemos que los criterios de la UPDRS para evaluar a estos pacientes, y si tuviese mucha corea, pues puede ser inducido por levodopa inclusive, ¿no? Pero el diagnóstico suele ser clínico. Se ve una bradicinesia, posteriormente una rigidez, un temblor de reposo, una estabilidad postural. Acá encontramos los criterios del Banco de Cerebro de la Sociedad Británica. Por ejemplo, encontramos para el primer paso establecer el diagnóstico del síndrome parkinsoniano, ¿no? Y solamente básicamente, como estaba mencionando, con bradicinesia y al menos uno de los siguientes puntos, ya sea rigidez, temblor de reposo o inestabilidad postural. Todo eso prácticamente define un síndrome parkinsoniano. El segundo paso, criterios de exclusión para enfermedades de Parkinson. Por ejemplo, cualquiera de los siguientes excluye el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, que haya tenido ictus o una enfermedad o una severa repetición con parkinsonismo, ¿no? Que eso se suele ver en estos pacientes. Historias de traumas repetidos, historias de encefalitis, los otros trastornos neuroepilépticos, ¿no? Que haya familiares con Parkinson, más de un familiar, ¿no? Y pues que haya una remisión espontánea, ¿no? Y lo otro, que el cuadro sea unilateral, estricto durante 3 años, o sea que en un solo lado del cuerpo se presente durante más de 3 años, ¿no? Y una parálisis supranuclear de la mirada. O sea, normalmente cuando le volvemos los ojos al paciente Parkinson, ellos tienden a mirar hacia arriba. Pero hay patologías, que es la parálisis supranuclear, donde en realidad no tienden a mover los ojos de forma vertical, ¿no? Hay que ver signos cerebelosos, signos graves de autonomías, hay que ver si hay demencia precoz o no, si hay signos de Babinski o no, incluso si hay presencia de tumor o hidrocefalia, ¿no? Que estos pacientes alteran van con una marcha alterada, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar, por ejemplo, algunos criterios positivos que soportan lo que viene a ser la enfermedad de Parkinson. Uno de estos, como les estaba mencionando, tiene que ser de inicio unilateral, porque suele ser una presentación asimétrica, un temblor de reposo, la enfermedad suele progresar, una persistencia de asimetría afectando un lado más que el otro, ¿no? Y si tiene una buena respuesta al levodopa, un 70 o un 100%, ¿no? Y muchas veces hay una corea o disinesias que suele ser inducido por levodopa, ¿no? Y que la respuesta de levodopa inclusive suele ser hasta 10 años, ¿no? Lo otro, más de 10 años de evolución. Hace poco me vino un paciente que pues estaba siendo tratado como una enfermedad de Parkinson, pero este paciente, lo característico era 3 años con enfermedad de Parkinson y pues ya estaba postrado, no podía caminar ni hablar. Lo evalué, pues efectivamente tiene una parálisis de la mirada supranuclear, no puede ver, no puede hablar y
Y este paciente pues no es una enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque en 3 años lo ha postrado, ¿no? Lo que el diagnóstico de este paciente suele ser un parálisis prenuclear progresiva. Hay que ver diagnósticos diferenciales como el temblor, generalmente temblor esencial, o algunos síntomas, como les estaba mencionando, síndrome parkinsonianos o los famosos Parkinson Plus, ¿no? La prueba de levodopa en estos pacientes se suele iniciar con levodopa carbidopa y normalmente les podemos dar en ayunas y podemos dar domperidona en caso de que estos pacientes puedan tener náuseas, vómitos, ¿no? Y en la escala de UPR se tendría que mejorar un 20 a un 30%, ¿no? En aquellos pacientes que pues pensamos que podría ser otra patología como un temblor esencial, porque en realidad hay muchas patologías que te confunden, ¿no? Acá vamos a ver esto. Le inicia una prueba de levodopa, está en off, o sea, no recibe el medicamento. Ok, ya le hemos visto. Fíjense el temblor, ¿no? Cuando hace un movimiento, pues prácticamente el temblor desaparece, ¿no? Y vamos acá. Ya se le dio el medicamento, pues baja, ¿no? Baja, hay un PRS donde se ve una mejoría, ¿no? Una bastante mejoría. Entonces esta es la prueba de levodopa en algunos pacientes donde puede haber una duda diagnóstica, ¿no? Muy bien. Acá es casi lo mismo, se ha movido. Bueno, está movido. Acá, chicos, este es el freezing que les había comentado. Ven esa dificultad que tiene para girar. Y no, ya se le dio el medicamento, ¿no? Pero ven cómo pues, el freezing desaparece, ¿no? Bueno. Hay un montón de subtipos de enfermedad, en este caso de enfermedad diagnóstico de Parkinson, como pueden ver ahí. Y hay que tener en consideración las banderas rojas de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Como les estaba mencionando, demencia precoz importante que vaya con Parkinson, demencia de cuerpo de Lewy, que tengan signos simétricos, que haya una alteración vulvar, hay que pensar en atrofia multisistémica o parálisis prenuclear, que haya un trastorno precoz de la marcha, como le mencionaba, el paciente que ya no caminaba pues en 3 años, que haya caída en los primeros años de evolución, que haya una dependencia en la silla de ruedas dentro de los primeros años, que haya una insuficiencia autonómica pues muy precoz, apnea de sueño, que haya en este caso un miembro extraño, lo consideran como cuando uno percibe como un miembro superior o inferior se está moviendo, eso le llaman como un miembro extraño, que se suele ver en la degeneración corticobasal, y una pérdida sensorial cortical también, ¿no? Algunos exámenes en aquellos pacientes que mencionamos diagnósticos o diferencial de enfermedad de Parkinson, como viene a ser el que hemos visto, sino de la cruz o sino de colibrí o sino de la oreja Mickey, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? O acá una atrofia asimétrica, ¿no? El abordaje tenemos que confirmar el diagnóstico, definir el subtipo de Parkinson, ver si necesita tratamientos. Dentro de esto, como estaba mencionando, se tiene que realizar un abordaje integral en estos pacientes y tenemos que realizar esta escala, la UPRS, ¿no? Donde son 4 puntos donde evaluamos, donde uno es el estado mental y comportamiento y estado anímico, otro las actividades de la vida diaria, otro la exploración de aspectos motores y las complicaciones que se puede generar con el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la cabeza, levodopa. Acá vamos a pasar a este cuadrito. Aquí. Entonces, los fármacos que más solemos usar la cabeza, levodopa, carbidopa. Normalmente la levodopa, carbidopa se suele dar en ayunas, 1 hora antes de comer, sin alimentos. Tiene que ser con agua sola o si pueden dar inclusive con jugo de naranja, ¿no? Otro medicamento que usamos es el viperideno,
que lo podemos usar, que es un anticolinérgico. Otro medicamento es el pramipexol, que es un agonista dopaminérgico, ¿no? Dentro de las indicaciones, nosotros podríamos empezar, si no es un Parkinson donde limite sus actividades, podemos empezar con pramipexol o con levodopa, ¿no? Posteriormente, ya cuando el Parkinson avanza, podemos realizar una mezcla con pramipexol o levodopa, ¿no? Y agregar hiperideno. Con esto, pues, seguiría pues, mucho mejor, ¿no? Bien, hay tratamientos quirúrgicos como la lesionotomía, como también la estimulación cerebrosa profunda, ¿no? Como la talotomía, que podría beneficiarse a estos pacientes. Y en realidad, sí, pues chicos, estos tratamientos se suele dar en aquellos pacientes donde el medicamento pues ya no hace efecto, ¿no? Y va muy bien en estos pacientes. Acá una estimulación cerebral profunda, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto se refiere al temblor, a Parkinson. Y ahora veamos este caso clínico de acá. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo, doctor. Hombre de 65 años de edad, diestro, tiene varios familiares con temblor. Acude por un cuadro de 10 años de evolución inicialmente con temblor bilateral de manos. Franco predominio derecho de acción, más notorio al escribir y al tomar su taza de café. Ha progresado hasta ser incapacitante, se agrega temblor cefálico y de voz. Muy bien. ¿Alguien con esa historia me puede decir qué tipo de temblor es? ¿O qué patología se trata? ¿Temblor esencial, doctor? Temblor esencial, doctor. Un temblor esencial. Claro, o sea, la clínica nos hizo un temblor esencial porque es bilateral. Bueno, acá te dice un predominio derecho, es de acción. Más se nota cuando hace alguna actividad, ¿no? Como escribir o tomar su taza de café. Y le tiembla la mano. Y miren, mira, aplasta y desaparece el temblor. Listo. Eso es un temblor esencial. Es un tratamiento de estimulación cerebral profunda que también se puede ver se puede dar en pacientes con Parkinson, ¿no? Nuevamente es bastante. Nuevamente, fíjense, lo estimula o lo activa. Y pues temblor, pues se remite, ¿no? Ya no hay temblor. Muy bien. Ahora hablemos de lo que viene a ser los Parkinson atípicos o los Parkinson Plus. Una de estas es la parálisis supranuclear progresiva. La prevalencia suele ser 5 a 7 por 100.000 personas. La incidencia pues es de 2 a 100.000, generalmente a partir de las 60 décadas de vida. Un promedio en pacientes puede ser de 65 años, pero también hay un inicio temprano, ¿no? El caso del paciente que le comenté, pues tuvo un inicio temprano, ¿no? Es muy raro, pero sí lo tuvo. Dentro de esto, lo que viene a ser la protogenia, pues es una acumulación anormal de la proteína tau, ¿no? Y esto va a tener áreas que van a ser afectadas como el mesencéfalo, la sustancia, el núcleo subtalámico, el globo pálido, el cerebelo, la corteza profunda. Pero también tiene una afectación genética o un trastorno genético, ¿no? Los hallazgos, en esto vamos a encontrar el signo de cohete, que normalmente estos pacientes se levantan y pueden levantarse rápidamente. Signo del aplauso, le pides que aplaudan y aplauden demasiado. Retrocolis, va a haber generalmente una distonía cervical. Y lo característico de esto es la parálisis supranuclear de la mirada, ¿no? Le pedimos que el paciente mire hacia arriba o mire hacia abajo, pues no lo va a poder realizar estos pacientes.
Entonces ahí es donde podemos sospechar que se trata de una parálisis supranuclear no progresiva a diferencia del Parkinson, ¿no? Tiene múltiples variantes, chicos, múltiples variantes. Uno de los casos más frecuentes es la variante de Richardson, que se caracteriza por caídas precoces, alteración vertical de la mirada, ¿no? El 50% de los casos. Acá, como les había mencionado, vemos acá el signo de colibrí. Acá se fijan en el colibrí, ¿no? Y fíjense acá, también se parece a un colibrí, porque hay una atrofia de lo que viene a ser el mesencéfalo, o la oreja de Mickey Mouse, ¿no? Donde también se evidencia una atrofia de lo que viene a ser el mesencéfalo, ¿no? Y acá pues normalmente miden lo que viene a ser la proporción de mesencéfalo y protuberancia, y esto es menos a 0.5, ¿no? Y esto es bastante sensible y específico para una parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Otro síndrome que vamos a hablar así rápidamente nomás es el síndrome córtico-basal. Tenemos que conocer dos cosas. Una cosa es el síndrome córtico-basal, que es la presentación clínica, y otro es la degeneración córtico-basal. La degeneración córtico-basal pues ya se diagnostica mediante autopsia, ¿no? O sea, post-mortem, y es la acumulación de la proteína tau. En este caso suele ser también, no suelen ser frecuentes, pero suele ser una incidencia de 1 a 100.000 pacientes, ¿no? Y una prevalencia de 5 a 7 por 100.000. En estos casos vamos a tener en estos pacientes bastantes mioclonías corticales, distonía marcada, puede haber apraxia motora, pérdida sensorial cortical, puede haber un parkinsonismo muy asimétrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, chicos, ven, les había mencionado, ven la atrofia del cerebro, ven acá una atrofia en comparación de esto. Es asimétrico, ¿no? La atrofia en la degeneración córtico-basal. ¿Ven? Hay una atrofia asimétrica, ¿no? Eso es lo que se puede encontrar en la resonancia magnética y podemos sospechar. ¿Qué lóbulo es esto? Lóbulo. ¿Alguien? Derecho, doctor. Lóbulo parietal, chicos. Lóbulo parietal. Muy bien. El tratamiento en estos casos, si tiene síntomas parkinsonianos, pues levodopa, ¿no? Y posteriormente darle los siguientes medicamentos, que son medicamentos según el síntoma que se va presentando. Depresión, ansiedad, podemos darle un antidepresivo, ¿no? No existe un tratamiento modificador de la enfermedad o un tratamiento específico para estos casos. Otra patología que solemos ver es similar a Parkinson, tenemos que realizar un diagnóstico diferencial, viene a ser la atrofia multisistémica. Es una afectación neurodegenerativa, porque sí poco frecuente, ¿no? El sistema nervioso central. La característica en este caso va a ser síntomas autonómicos bastante frecuentes, ¿no? Vamos a encontrar también síntomas parkinsonianos cerebelosos. Hay dos tipos, un tipo parkinsoniano y un tipo cerebeloso. En el parkinsoniano predominan síntomas del parkinsonismo, y en el cerebeloso, pues la ataxia. La clínica, en estos casos, vamos a encontrar, por ejemplo, los ortostatismos o la hipotensión ortostática, el signo de Perchero, que generalmente es un dolor en la nuca y en los hombros, la disfunción autonómica, síntomas gastrointestinales, alteración vasomotora y pues todos los síntomas de Parkinson o ataxia cerebelosa, ¿no? Lo característico es esto de acá, chicos. Esto de acá. Vamos a encontrar el signo de la cruz. ¿Ven? Este es el mesencéfalo, signo de la cruz. Algunos lo conocen como signo del huevo caliente, ¿no? Otro que podemos encontrar es el signo de la hiperintensidad a nivel de putamen. ¿Ven el putamen? Pues ahí podemos encontrar esa hiperintensidad, ¿no? La neuroimagen, acá lo conoce como signo santiagueño, que no viene a ser otra alteración más que es una atrofia de lo que viene a ser el vérmix y de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Este es el famoso signo de la cruz, ¿no? Que se parece un bollo caliente, que lo suelen mencionar. El tratamiento, de igual forma, sigue siendo sintomático. No hay un tratamiento específico para esto. Muy bien.
Aquí les pongo un cuadro de lo que viene a ser los datos comparativos entre lo que viene a ser un Parkinson y y otros parkinsonismos atípicos, ¿no? La enfermedad de Parkinson, la parálisis perinuclear progresiva, la atrofia multisistémica, tanto en el predominio parkinsoniano cerebral y la degeneración córtico-basal. Eso lo pueden revisar con más detalle. Pasemos a otro tema rápidamente, que viene a ser las distonías. En este caso, las distonías es el tercer trastorno de movimiento más común después del temblor esencial y del Parkinson. Y esto se define como contracturas sostenidas e intermitentes con posturas anormales repetidas, ¿no? Por ejemplo, de torsión, ¿no? Aquí lo vemos mejor en un video. Fíjense. Fíjense el pie. ¿Ven ese movimiento pequeño que realiza? Pues es una distonía, ¿no? ¿Ven? Muy bien, veamos esto de acá. Chicos, el pie, ¿no? El pie derecho. Y el brazo, fíjense el brazo. ¿Ven? ¿Vieron el brazo? Muy bien. La clasificación, pues en este caso, por ejemplo, ¿qué segmento suele afectar? ¿No? Focal, una región segmentaria, más de regiones continuas, multifocal, regiones más de dos, pero no contiguas, y generalizada y hemidiastonía, o sea, un lado del cuerpo, ¿no? En este caso hay que valorar el patrón temporal, las características que se suelen estar asociadas, puede haber con mioclonía, parkinsonismo y la etiología, ¿no? Puede ser estructural, o herencia adquirida o idiopático, ¿no? Acá vamos a ver esto de acá. Esta es una distonía, pero ¿qué distonía sería? Afecta tronco, afecta cabeza, afecta extremidades. Pues una distonía generalizada, ¿no, chicos? Bastante marcado. Bastante marcado, ¿eh? Ok. La distonía puede afectar lo que viene a ser a nivel de la boca, en este caso a nivel de los párpados. También puede afectar una distonía a nivel cervical como esto, o a nivel de mi cuerpo. Puede afectar lo que viene a ser las manos o inclusive los pies, ¿no? O sea, tiene a afectar múltiples segmentos, ¿no? Entonces, el diagnóstico, podemos pedir neuroimagen, laboratorio, podemos hacer una prueba de levodopa, también podemos hacer estudios genéticos. El tratamiento, chicos, pues depende, ¿no? Mucho en estos pacientes se suele usar ¿no? Porque normalmente si le damos otros medicamentos como viene a ser el baclofeno, el levodopa o podemos ser la gabapentina, no suele bajar un poco, pero no suele mejorar en su totalidad, ¿no? Por eso a la cabeza en tratamiento con distonía, toxina botulínica. El famoso Botox, eso que se ponen para las arrugas, ese mismo se usa para este tratamiento. La mioclonía, en cambio, se define como contracciones musculares súbitas breves y pues de tipo relámpago, ¿no? Puede ser positiva como una contracción activa o negativo con una pérdida breve del tono muscular, ¿no? Acá vemos esto de acá. Fíjense, el párpado se llama mioquimia, ¿no? Muchos de ustedes seguramente tienen esto.
¿Alguien de ustedes tiene eso? ¿Nadie? Nadie tiene. Bueno, está bien. Generalmente se suele producir por estrés, ¿no? Y dentro de la evaluación, en este caso, hay que ver la historia en estos pacientes, hay que ver qué tipo de medicamentos o a qué se expuso, inclusive infecciones. Hay que ver si hay un inicio agudo, subagudo, crónico, si hay historia familiar o no. Las pruebas básicas, generalmente en el paciente se suele pedir electrolitos, alguna glucosa, función renal o hepática, que también podría generar estas alteraciones, ¿no? En algunos casos, pues si persiste ya, pues se podría pedir exámenes genéticos, que pues lamentablemente no se realiza aquí en Perú. La clasificación, encontramos una mioclonía fisiológica. ¿Alguna vez cuando están durmiendo han tenido un sobresalto o cuando están empezando a dormir? Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya, esa es una mioclonía fisiológica, ¿no? Que generalmente puede estar asociado a estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Otra mioclonía esencial también podemos ver síndrome mioclónico distónico, ¿no? Y la mioclonía epiléptica, chicos, es un síndrome epiléptico mioclónico, generalmente se presenta en pacientes, puede ser en niños o también en adolescentes, ¿no? Que se suele presentar, como la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Que son crisis mioclónicas matutinas. El tratamiento en cada uno de estos, pues depende mucho, ¿no? Si es una mioclonía fisiológica, educación, tranquilizantes, ¿no? Si es un esencial, podemos dar clonazepam, pero si es una crisis, tratado de una crisis epiléptica, valproato como primera línea, ¿no? O la motrigina o la triacetam. Vemos este video, por favor, revísenlo, observenlo. ¿Ven en la extremidad? ¿Esta extremidad ven cómo se mueve? Ahorita no, ven hace un momento cómo se movió. O esta. Se ve muy sutil. Se ve muy sutil, que es una mioclonía, ¿no? Clasificación, pues, es bastante amplia. Hay mioclonías sintomáticas. Acá vamos a ver acá. Fíjense acá. No, pues esta sí es bastante evidente, ¿no? Fíjense cómo hay esas contracciones musculares, ¿no? Bastante bien. Pasemos a otro punto que es los TIC y síndrome de Tourette. En este caso son movimientos o vocalizaciones repentinas, rápidas, recurrentes y no rítmicos, ¿no? Lo podemos clasificar como motores y fónicos. Si son motores, podemos encontrar un simple parpadeo, sacudida de cabeza, ¿no? O torso. ¿Doctor me escucha? Sí. Doctor, quería consultarle, doctor, el constante movimiento mioclónico a mitad de sueño, digamos, ¿ese tiende a ser patológico, doctor? ¿Que se presente todos los días? Pues en los niños se suele ver bastante frecuente, ¿no? Mitad de sueño. Pero se tendría que ver si es muy frecuente en realidad, ¿no? Y qué tiempo suele durar. Pero sí, en los niños sí suelen presentar estos movimientos mioclónicos, pero en muchas ocasiones hay que descartar que no sea una actividad epiléptica, como nos olvidamos de un electroencefalograma. Ya, doctor, gracias. Nos podría ayudar, ¿no?
Muy bien. Acá, como les estaba mencionando, en síndrome de Tourette o los tics, que son motores como por ejemplo parpadeo, sacudir la cabeza, contorsiones como saltar, tocar, copropraxia, lo conocen, ¿no? Fonéticos como simple rasguño, gruñidos o coprolalia o colalia, ¿no? Que es característico, ¿no? Acá, chicos. En ese movimiento, ese parpadeo que hace, ¿ven? Pues es una manifestación motor, ¿no? De un tic, ¿no? Aquí, a ver esto de acá. About what Tourette's is and what it's like to have it. Tourette syndrome is a certain brain defect. It's a neurological problem that I was born with that causes you to tick. Ticks control our bodies. Ticking, like twitching, like snapping all the time. Do a lot of things people wouldn't like. Not contagious. Pero, they like come all the time. Coffee, it's there. Why do you have to make fun of it? They just think I'm real crazy. Person who has Tourette's isn't like a whole another person. Like me. I'm a regular kid. It feels weird. Because I'm in control of everything else. Why aren't I in control of that? Why can't I stop myself from doing that? There it is. If my hand... También cómo presentan esos movimientos o veces alas, generalmente estos pacientes pues no pueden controlarlo, ¿no? Es muy difícil controlarlo. El diagnóstico pues clínico. Lo conocemos como trastorno tic provisional si eso dura menos de un año, crónico más de un año, ¿no? Y el síndrome de Tourette lo consideramos como múltiples tic motores más un tic vocal más una duración más de un año, ¿no? Y suele tener un inicio entre los 18 años. El tratamiento, ok, generalmente en estos pacientes podemos dar topiramato o baclofeno, podemos pasar a otros medicamentos antipsicóticos como el ariprazol, que a veces suele ir bien, ¿no? Y pues esos movimientos podemos dar pues toxina botulínica, ¿no? Pasemos otro rápido, el síndrome de piernas inquietas. Esto se define como un síndrome caracterizado por un movimiento frecuente de los miembros inferiores y que se relaciona bastante en el sueño, ¿no? Normalmente son más frecuentes en mujeres, ¿no? Y los factores de riesgo, pues el embarazo, pacientes que tienen insuficiencia renal, hemodiálisis y personas mayores de 65 años. El diagnóstico generalmente es esa necesidad imperiosa de mover las piernas. Estos pacientes vienen mencionando que me pica, me arde las piernas y al mover tienen un alivio, ¿no? Empeora justamente al reposo. Por eso estos pacientes se levantan, se caminan y justamente sienten esa mejoría, ¿no? Alivio temporal con el movimiento, como les estoy mencionando, suele ser mayormente en las noches, ¿no? Y no implica no se está asociado con otra afección. Exámenes que le podemos pedir en estos casos, dosaje de ferritina sérica y hierro, ¿no? Y en algunos casos polisonografía para ver que no haya otra patología asociada, ¿no? El tratamiento, de igual forma, podemos dar gabapentina o pregabalina, que suele ir bien. Podemos dar también pramipexol, que son agonistas dopaminérgicos, ¿no? Hacemos otra enfermedad, que es otro punto que nos toca, la enfermedad de Huntington. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes es de San Miguel? Chicos. ¿Nadie? ¿Todos son de Huamanga? ¿Me escuchan? ¿Alguien? ¿Están? Sí, ¿Hay sí, alguien por ahí? ¿No hay nadie? La mayoría son de Andahuay, de Guanta, de acá. ¿No hay nadie de San Miguel? Nadie.
Creo que no, doctor. Esos son más de 100 alumnos y no hay nadie de San Miguel. Bueno, esto les comento porque hace poco tuve un paciente, justamente el esposo o el papá de este paciente era de San Miguel, ¿no? O es de San Miguel. Bueno, era porque ya falleció. El paciente al que lo atendí, pues, si bien es cierto, tuvo un cuadro como antecedente de meningitis cuando era niño, con una pequeña secuela que sería una parálisis cerebral, ¿no? Pero el paciente pues hacía sus cosas con toda normalidad, ¿no? Refiere la madre que hace 2 años empieza a notar movimientos de la cabeza de forma involuntaria, movimientos de las extremidades, pero de forma bastante errática, ¿no? Le pido una resonancia pensando que podía haber una lesión en los ganglios basales. No evidencio ninguna lesión. Le indago un poco más en historia clínica, le pregunto sobre ella, si algún familiar tuvo, y me comenta que el papá refiere que pasándose a los 65 años empezó con dichos movimientos y posteriormente estos movimientos se fueron generalizando hasta llegarse a postrar, no comía, pues, y al final falleció, ¿no? Entonces, ¿y de dónde era mi papá? De San Miguel. Entonces indago más, pregunto si había personas en San Miguel que tenían este tipo de problema y efectivamente me dice que sí hay muchos de estos casos. Por eso le pregunto si alguien de ustedes es San Miguel, si ha visto estos tipos de movimiento. Ya que pues aparentemente sí hay, ¿no? Entonces la famosa enfermedad de Huntington. Bastante Huntington se suele ver en Cañete, ¿ya? Entonces este es un trastorno neurológico autosómico dominante. Ya, la tríada que generalmente vamos a encontrar es corea, trastorno cognitivo y conductuales, ¿no? Suele iniciar en una edad adulta, pero también puede haber en la infancia, porque a medida que un paciente va teniendo la enfermedad, pues transmite los genes a su hijo y ya se va a presentar mucho más temprano, ¿no? Mucho más temprano. La causa en este caso son las repeticiones de este trinucleótido de la citonina, adenina, guanina, ¿no? En el gen que va a codificar la proteína de la huntingtina. Ya. Entonces, la clínica normalmente lo va a manifestar cuando hay más de 40 repeticiones. Esto va a desencadenar la enfermedad. Cuando es de 6 a 30 repeticiones, pues es normal, ¿no? Y nosotros, pues, una persona normal lo tenemos en esta escala, ¿no? Y va a tener una penetración reducida de 36 a 39 repeticiones. Generalmente pueden o no desarrollar la enfermedad. Entonces, acá vamos a encontrar un huntingtina normal y pues acá se repite, ¿no? Vemos B27 y lo que viene a ser la citonina, adenina, guanina se va repitiendo mucho más, ¿no? Y eso desarrolla la enfermedad de Huntington. Acá hay etapas, en este caso una premanifestación que suelen ser asintomáticos mayormente, una prodrómica que ya suelen cambiar con síntomas motores sutiles, cognitivos, y pues una ya bastante prominente que ya tiene toda la clínica manifestado, ¿no? Acá quiero que vean este video de acá, fíjense, son en realidad movimientos bastante erráticos, como pueden ver, unos movimientos prácticamente no tienen predicción, ¿no? Y en realidad se presenta pues distintas partes del cuerpo, o todo el cuerpo en realidad, ¿no? Es la famosa enfermedad de Huntington. Acá vamos a ver de igual forma. Esto pues ya es un Huntington bastante avanzado, ¿no? Prácticamente pues que el paciente hasta tiene dificultad pues para caminar, ¿no? En un momento van a ver cómo los brazos lo va a cruzar. Y estos pacientes suelen poner así sus brazos cruzados para evitar los movimientos, ¿no? Pero igual no lo pueden. Se presenta, ¿no? Se presentan movimientos. Lo que le estaba mencionando, el famoso fenómeno de anticipación, es justamente cuando, por ejemplo, una persona lo tuvo a los 60 años, el hijo lo va a tener pues mucho más antes, ¿no? Puede ser pues a los 40 y el hijo lo va a tener mucho más, a los 30 y así. Hay Huntington que se ha presentado en niños, ¿no? En niños es el famoso fenómeno de anticipación.
Muy bien. El diagnóstico es clínico y genético. Aquí en el Perú sí hacemos el estudio genético, ¿no? Si alguna vez ven un paciente así, pues sí se hace el diagnóstico genético. La neuroimagen en este caso, como ustedes pueden ver, se va a ver una atrofia del núcleo caudado, ¿no? Acá vemos el núcleo caudado pues bastante disminuido. En un corte axial pues prácticamente no tiene núcleo caudado. También se evidencia una atrofia del núcleo estriado y pues una atrofia también a nivel cortical, ¿no? A nivel cortical, que es lo que observamos en las neuroimágenes de los pacientes con Huntington. El tratamiento, chicos, tetrabenazina, pero solamente es sintomático para los movimientos. Y todos los medicamentos son sintomáticos. A la actualidad, pues no hay tratamiento específico modificador de la enfermedad. Aún no lo hay, se está trabajando en eso. Acá es el último, Corea de Sidanjan, ¿no? Es una Corea que en la infancia y forma parte de la fiebre reumática, ¿no? Típico, 5 a 14 años, ¿no? En este caso va a aparecer 8 semanas después de una infección faríngea que viene a ser el estreptococo piógenes, ¿no? El famoso estreptococo beta hemolítico del grupo A. La clínica neurológica, Corea, o puede haber hemicorea, también puede haber trastornos neuropsiquiátricos como trastornos obsesivo compulsivo y pues podemos encontrar en estos pacientes carditis, ¿no? Poliartritis o eritema marginado. El tratamiento en este caso en Corea Sidanjan pues valproato, risperidona, corticoides y como prevención penicilina G benzatínica. Muy bien, chicos, eso sería todo. El baile de San Vito, ¿a qué enfermedad se le conocía como baile de San Vito? ¿A alguien? La Corea de Sidenham, doctor. A la Corea de Sidenham, chicos, a la Corea de Sidenham. Muy bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Muy bien, chicos, se nos terminó el tiempo. Eso sería todo. Doctor, Dime. ¿nos podría compartir su PPT, por favor? Sí, en un rato te mando. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, chicos, cuídense. Un gusto haberles dictado clases. Doctor, muchas gracias. Doctor, Gracias. doctor, una consulta. Otra vez ya se fue. Una hora lista final, chicos, ya se pueden retirar.